En Colosenses 4:5 el Señor nos dice, vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad, que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. El Señor, por medio de su palabra, nos insta a que en nuestro diario vivir vivamos en un orar sin cesar. Y ese orar sin cesar es que frente a cada persona, frente a cada situación, nosotros apliquemos o ejercitemos su palabra, la manera correcta de nosotros vivir o ser luz en medio de la oscuridad. Dedíquense a la oración, nos dice el Señor, con una mente alerta y un corazón agradecido. Y si nosotros permanentemente estamos con esta actitud, quiere decir que no vamos a dejar que nuestra carne sea la que hable por nosotros, sino que siempre sea el Espíritu el que vaya delante de nosotros. Que antes de nosotros hablar, de acuerdo como la mayoría habla, le demos la oportunidad a Dios hablar y ejercer gobierno acá en la tierra, señorío acá en la tierra a través de cada uno de nosotros. Y si permanecemos con un corazón agradecido, como lo dice la palabra, pues la queja no va a ser lo que salga permanentemente de nosotros, sino que en medio de cada situación vamos a ver lo bueno, vamos a ver el para qué. Siempre, siempre debemos permanecer en ese orar sin cesar, para que nosotros no seamos débiles o para que, como dice el Señor, que nosotros vivimos en el mundo, pero no somos como el mundo, no enfrentamos las situaciones como el mundo, para que esa palabra se aplique en nosotros. Debemos siempre estar orando con fervor por nosotros, por otros, y orarle a Dios por fortaleza, porque nos perfeccione y nos dé la plena confianza de que estemos cumpliendo con su voluntad. Necesitamos orar intensamente. El orar sin cesar nos fortalecerá en el propósito de Dios que hemos venido a cumplir acá en la tierra. En Colosenses 3 del 5 al 11 el Señor nos dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Y cuando Él se refiere a dentro de nosotros, está hablando de nuestra mente, está hablando de esos pensamientos que no vienen de Él, está hablando de eso que sucedió desde el comienzo de la creación con Adán y Eva, cuando la serpiente vino a irrumpir lo que Dios había hecho bueno en ellos, la esencia de Dios en Adán y Eva. Y desde ahí el enemigo sigue acechando. Algo que me traía esta palabra a memoria es que nosotros repetimos muy ligeramente el versículo donde dice que el enemigo anda al acecho buscando a quien devorar, pero no hemos entendido, no hemos profundizado dónde es que acecha. Y aquí lo dice el Señor con claridad. Dice que acecha dentro de nosotros, en nuestros pensamientos, porque quiere robar los planes, quiere robar nuestros sueños, quiere robar lo que Dios tiene para nosotros, quiere dañarnos o sacarnos de esa comunión con Dios donde nace a partir de nuestros pensamientos. Y el Señor nos recuerda, aquí continuando con la palabra en el versículo 7, ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento de eliminar. ¿Eliminar qué? Lo que no está bien, lo que a Dios le desagrada. El enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia, el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros. La mentira no es de Dios. Hay un padre de la mentira y es el enemigo. Dice, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa. O sea, a nosotros ya nos ha sido quitada esa manera antigua, anterior o pasada de pensar y de enfrentar las situaciones. Y todos sus actos perversos hemos sido rescatados, hemos sido perdonados. Entonces no volvamos atrás. Tratemos de ir en avanzada, tratemos de ir hacia adelante. Y en el versículo 10 dice, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su creador y se parezcan más a él. ¿Será que Dios miente? ¿Será que Dios se angustia? ¿Será que Dios se preocupa? ¿Será que Dios se está comiendo las uñas porque lo que está pasando en el mundo? ¿Será que Dios está preocupado? No, Él no está preocupado. Entonces nosotros tenemos que adoptar esa mentalidad de Él.
esa mentalidad donde Él siempre es el mismo. Nosotros debemos parecernos a Él, nos dice la palabra. En esta vida nueva se supone que estemos llevando una vida nueva. No importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Y cierra aquí este versículo diciendo, Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Vestirnos con una nueva naturaleza es tener una mentalidad nueva, una mentalidad libre, buena, unida a la mentalidad del Padre. Dice, en la medida que Cristo está en nosotros, en la medida que nosotros hemos sido rescatados, en la medida que Dios nos entrega su verdad, en la medida que vamos conociendo o que se nos va revelando lo que Dios tiene para nosotros, la verdad que no es lo que vemos en el mundo, sino lo que Dios habla en nuestro corazón. En esa misma medida, dice el Señor, en esa misma medida vamos siendo revestidos de una nueva naturaleza, de una nueva actitud, de unos nuevos principios. Ya no caminamos por todo lo que vemos aparentemente en el mundo, caminamos ahora por la verdad, por lo justo. La objetividad hace parte de nosotros. Ya no medimos la justicia de acuerdo si alguien nos cae bien o si nos cae mal. No, ahorita la justicia la entendemos que viene de Dios porque Dios es justo y Dios es objetivo. Dios todo lo mide de acuerdo a su verdad. Es un proceso el que nosotros deberíamos estar viviendo día a día. Primero somos rescatados, nos arraigamos a Cristo. Él nos rescata, pero aquí ya nos envía a nosotros a ser parte de esa transformación. Aquí ya entendemos que no podemos esperar sentados a que Cristo o a que Dios lo haga todo por nosotros, sino que el conocimiento adquirido por medio de Él, por medio de su palabra, cuando ya hemos entendido que todo está en lo que pensemos a diario, ya allí empezamos a ejercitar una disciplina. De hecho, aquí el Señor nos indica dónde es que acecha el enemigo, dónde es que el enemigo quiere devorarnos a nosotros, a nuestros hijos, nuestra área financiera, la salud, la familia. Nos aclara que es dentro de nosotros donde está el mal, el maligno, el enemigo, el león rugiente. Por eso es importante que no veamos a Cristo tan lejos, ni siquiera en el cielo lo veamos y entendamos que está dentro de nosotros para luchar en unidad con nosotros, con esos pensamientos que nos quieren dividir o apartar de Dios. Dios no está en las nubes y tampoco quiere estar ni siquiera al lado de nosotros. Él quiere estar dentro de nosotros, en nosotros, como lo dice. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros, o sea, en nuestra mente, en nuestro corazón, pero tenemos que aceptarlo, tenemos que abrirle la puerta, tenemos que rendirnos a Él, tenemos que rendir nuestra humanidad para que Él tome gobierno, para que Él sojuzgue acá en la tierra, sojuzgue en lo que está mal, sojuzgue y gobierne en lo que no va conforme a la voluntad del Padre, pero tenemos que unirnos a Él, tenemos que hacer parte de ese cambio, tenemos que hacer parte de ese revestimiento. Necesitamos que Él entre a dominar sobre nuestra humanidad, en nuestra mentalidad, que ese revestimiento empiece en nuestros pensamientos y termine evidenciándose en nuestras acciones. Y para cerrar, en Colosenses 3 del 14 al 15 dice, sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo, vuelve y dice, gobierne en sus corazones. Así que con esta palabra en mente, quedémonos meditando en ella, quedémonos preguntándole a Dios cómo estamos actuando nosotros, qué hay que eliminar de nosotros y qué hay que establecer, qué hay que sacar de nuestro corazón y qué hay que arraigar en él. ¿Qué está haciendo que nos separemos por momentos de él? ¿Y cómo podemos afirmarnos en lo que nos une a Él? Meditemos en esto, no nos preocupemos, no nos ocupemos antes de que llegue el problema. La dificultad, el problema, los pensamientos enfocados en lo que sucede nos debilitan, pero no borremos de nuestra mente que es el orar con fervor, ese orar sin cesar, lo que nos fortalece y nos perfecciona. Permanezcamos como el Señor nos dice al comienzo,
con una mente alerta y un corazón agradecido, siempre aprovechemos al máximo cada oportunidad. Dios te bendiga.